tardes, amigos televidentes. Nueva vez le damos la bienvenida a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En esta ocasión tenemos nueva vez la participación del colega CPA Israel Alejo, quien nos viene a hablar sobre la facturación electrónica. Israel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Nicolás. Bienvenido a tu programa. La gratitud por la invitación, gracias. Israel, te tuvimos en el año pasado tratando el tema de la facturación electrónica, cuando el Congreso de la República, específicamente el Senado, había aprobado en primera lectura lo que en ese entonces era el proyecto de ley. Luego en enero el mismo Senado ya envió el borrador definitivo y aprobó ese proyecto de ley. Lo envió a la Cámara de Diputados, quien en el 9 de mayo también convirtieron en ley ese proyecto de facturación electrónica. Y finalmente el presidente de la República, el 12 de mayo, promulgó definitivamente lo que es la ley 3223 sobre facturación electrónica. ¿Qué tú tienes que decirnos con esta nueva ley? Lo que estaba en el proyecto, qué cosas cambiaron, qué hay de novedad. Ok. Bueno, ya la promulgación, como tú acabas de decir, es un hecho. O sea, ya lo que hay que trabajar sobre esa ley ya promulgada. Y con relación al borrador que emitió o que presentó el Ejecutivo al Congreso Nacional, los cambios que hubieron fueron a través de los órdenes de lo considerando. Pero en sí, dentro de los artículos propiamente, hubo un cambio también de orden. Pero no hubo un cambio sustancial en cuanto a modificaciones de los artículos. Y un elemento importante que nosotros habíamos comentado en otros espacios era que la ley debió entregar al Código Tributario. Entonces esa parte ya le correspondía a los diputados realizar ese cambio, pero la ley a través de la Cámara de Diputados fue aprobada de la misma manera como fue remitida del Senado. Desde el Senado. Pero como dije antes, ya lo importante es que la ley está promulgada, incluso ya la Dirección General de Impuestos Internos se puso en acción, ya ha emitido 2 avisos, donde está el calendario que establece la ley, empezando por los grandes contribuyentes, y ya se comenzó a trabajar, que es lo importante. Perfecto, vemos que la ley tiene una entrada de vigencia de 1 año, o a partir del año, iniciando con lo que son los grandes contribuyentes, pero pudimos observar, Israel, que luego cuando la DGI estableció las fechas, vemos que algunos grandes contribuyentes entran a partir del mes de enero. ¿No habría una contradicción con lo que establece la ley y la fecha que estableció DGI en esa parte? Bueno, sí, hay una diferencia, aunque la Administración Tributaria está siendo flexible, porque en ese aviso pone una observación de que aquel que se quiera cumplir con el calendario que establece la ley, sí, o sea que son los 12 meses, que en ese primer, vamos a decir, rango de fecha que tiene el calendario, iniciaría el 16 de mayo del 2024. Pero para el año, para cumplir el año. Para el año, los 12 meses. Pero dividieron en 3 grupos, y el primer grupo inicia el 16 de enero. 15 de enero, sí. 15 de marzo y 15 de mayo del 2024 para los Correcto, sí. Lo importante es que, o sea, ya comenzaron a trabajar y está especificado en el aviso. El contribuyente que quiera tomarse sus 12 meses, pues tiene la opción legal. Israel, ¿cuál ha sido la experiencia en Latinoamérica con respecto al tiempo de implementación de este sistema de facturación electrónica? Porque recordemos que el primer plan piloto se hizo en el 2018, o sea que estamos hablando prácticamente 5 años de que se inició este proceso. Sí, bueno, el plan piloto comenzó en febrero del 2019 y concluyó formalmente en diciembre del 2019. Con relación a los países líderes principales, especialmente Chile y México, ellos implementaron en el 2003 y tardaron, para hacerlo obligatorio, tardaron exactamente 10 años, ambos. Uh-huh. En el 2014
fue que en el caso de México, aunque México dio un par de prórrogas, pero exactamente ambos países se tomaron 10 años. En el caso nuestro creo que andamos por 7, o sea que en ese sentido tenemos un ahorro, vamos a decir, de 3 años, o sea que estamos, en ese sentido, avanzamos un poco más con relación comparado con esos países. Y en cuanto a lo que es el contenido de la ley, Israel, ¿cómo tú la ves en comparación con México y Chile, que son los líderes de la región? Bueno, la única observación que yo he hecho fue la que comenté al inicio, o sea que la mayoría de los países, o sea, de 21 países que tenemos en Latinoamérica, más o menos el 50% ha entrado en el Código Tributario en la parte adjetiva de la ley. En el caso de México, donde están en la parte sustantiva, donde están los deberes y las obligaciones de los contribuyentes, ellos hicieron un capítulo especial de los medios electrónicos. Y luego, cuando se hace la implementación de manera opcional, incluyeron la parte del término electrónico o digital. En el caso de México, la factura electrónica para el Código Fiscal de la Federación Mexicana, ellos le llaman comprobante fiscal digital cuando era opcional. Y cuando lo hace obligatoria, le agrega una I para llamarlo comprobante digital por Internet. Entonces, todos esos países, o en su mayoría, en la parte adjetiva de la ley, donde están los procedimientos detallados, entraron, especialmente donde va el IVA, que para nosotros es el ITEVI, el impuesto del valor agregado. O sea, fue modificado porque propiamente... O sea, que sería el título 3 en nuestro código. Exactamente. ¿Entiendes tú que debió agregarse un título adicional, por ejemplo, el título 6 al Código Tributario, o debió incluirse también el título 3 del ITEVI? No. O sea, el planteamiento que nosotros hicimos, y también lo documentamos en la segunda edición del libro, es que debió, o sea, fíjate, el Código Tributario nuestro tiene ya 20 años, algo más de 20 años. Y cuando tú analizas las modificaciones que se han hecho en ese código a través de esos 20 años, tú vas a encontrar alrededor de 5 reformas fiscales. Reformas que cambiaron tasas. Pero también tú vas a encontrar como 4 o 5, quizás 6 leyes que no fueron reformas y modificaron artículos específicos. Entonces yo lo veía como una forma práctica de que si esta ley de factura electrónica se podían identificar. De hecho, en el libro nosotros lo identificamos. ¿Cuáles artículos debieron de modificarse? Y incluso era algo hasta simple. Con la entrada en vigencia de esta nueva ley. Sí, de manera ¿Qué situación se presenta, Israel? Porque entonces, si debieron modificarse algunos artículos, y como tú planteas, debió considerarse que sea esta nueva ley parte integral o un título adicional del Código Tributario, ¿qué ha sucedido entonces con esos artículos que debieron modificarse y la ley no lo modificó? No, o sea, se quedaron igual. Lo único que se va a establecer un reglamento. Incluso también dentro de la misma ley se varió un poco la forma tradicional de cómo nosotros legislamos una ley hacia el reglamento, o sea, referenciando. De tal artículo modifica, o sea, son muy pocos los artículos que van refiriendo al reglamento. De tal manera que la Administración Tributaria tiene autoridad en el reglamento para moldear y corregir muchas cosas que debieron estar más específicas en la ley. Dentro de la misma Ahora, ¿cuál es la trascendencia? Siendo práctico, que realmente estamos perdiendo la oportunidad de ir alimentando, retroalimentando el código. Como debe ser, en mi opinión particular, todos los códigos, cuando se hace una ley que está relacionada a ese código, deben modificarse los artículos y los reglamentos. De hecho, en el libro, en la segunda edición, nosotros planteamos le llamamos así mismo, una labor titánica de los legisladores, que era haber fundido esa nueva ley. El decreto 254-06, que es los comprobantes fiscales normales en papel, sí, pero también tiene base para los electrónicos, debió de fundirse en esa ley y que este nuevo reglamento que la Dirección General de Impuesto Interno está elaborando se plasmara sea una ahí, actualización de ese reglamento. Y se derogara el 254 y se pusiera ahí, o sea, como ir resumiendo y simplificándole la vida a todo el mundo, al contribuyente, a los estudiantes, a los legisladores. Esto en este caso, en mi opinión, es de esta ley, pero yo pienso de manera general que cada vez que se va a establecer una ley, hay que ver a qué código aplica y retroalimentarlo para simplificar la vida a los contribuyentes y a los ciudadanos.
Nosotros vivimos emitiendo leyes y los ciudadanos no se enteran. Es correcto. Israel, ¿cómo va al día de hoy el tema de la acogida que le han dado los contribuyentes, específicamente los grandes, a este tema de la facturación electrónica? Porque si bien es cierto que la propia ley, como comentábamos ahorita contigo, establece una fecha límite para que los diferentes sectores se vayan incorporando a dicha ley, no es menos cierto que también la DGI ha creado un sistema de incentivos para aquellos contribuyentes que desde ya están haciendo ya su prueba piloto incorporándose al sistema. Ya. Bueno, mira, la entrada en vigencia de la ley es muy reciente, apenas tenemos un mes. No tengo datos que te podrá decir de los contribuyentes, cómo han estado interactuando con la administración tributaria, cuál ha sido la acogida. Lo que sí suponemos que, como estamos hablando de los grandes contribuyentes, que en su mayoría tienen una estructura de un comité de ejecutivo, un consejo de administración, lo primero que debió surgir para aquellos que no estaban preparados es que se empezaron a reunirse, a ponerse la pila, a hacer reuniones con la gente de tecnología, digan qué vamos a hacer, vamos a desarrollar, o cómo va el desarrollo si lo tenemos, vamos a rentar. O sea, eso todavía yo entiendo que se está discutiendo para aquellos que no estaban preparados para comenzar el proceso ahora cuando ya fuera una imposición. ¿No crees tú, Israel, que hablar de que la ley, diríamos, aplicación en República Dominicana, estableciendo un plazo, por ejemplo, máximo de 3 años para lo que son las MIPYMES, sabiendo nosotros la informalidad que existe, principalmente en los sectores rurales? Sería como un plazo muy ambicioso por parte, en este caso, de los legisladores que aprobaron esa ley con esos tiempos y la propia DGI. Yo pienso que es un plazo razonable, en virtud de que en enero del 2020 ya estaba opcional. O sea, con la imposición lo que se ha puesto a la macana. Okay. Pero incluso si cuando el exdirector Magín Díaz promulgó la 120 hubiera dicho, vamos a hacerlo obligatorio, hubiera amanecido con los cables cruzados, nos hubiéramos ganado, tal vez no 3 años por el tema de la pandemia, porque perdimos 2 años. Es correcto. Pero tal vez nos hubiéramos ganado un 1 y en vez de 7 estuviera hablando de 6. Entonces, la experiencia en otros países es que la macana que funciona, y más en términos tributarios. O sea que yo creo que está bastante flexible en 3 años para hacer la implementación. Pero recuérdate el tema de la informalidad, Israel, y sobre todo la conectividad en los lugares más remotos del país. O sea, la cultura de principalmente el MIPYME en República Dominicana es la ausencia de sistemas informáticos y contabilidad. Y por consiguiente va a tener ausencia de las herramientas que le posibiliten incorporarse a este nuevo sistema. ¿No habría dentro de la ley alguna posibilidad de que haya una dualidad en términos de lo que son los actuales comprobantes fiscales y los comprobantes electrónicos, o con la puesta o con la promulgación de la ley desaparecerían los comprobantes tradicionales que tenemos? Bueno, con relación a la primera pregunta, cuando la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto y lo declaró de urgencia, yo estaba redactando la segunda edición del libro, no lo había concluido, la segunda edición, y yo dije, ¿cuál es la prisa? Porque la Dirección General de Impuesto Interno tiene mucho que hacer fuera de las redes, fuera de los escritorios, con relación a la informalidad. Lo único es que ahora con la factura electrónica se le abre un nuevo reto, un campo más de estar obligado a disminuir lo más posible al cabo de esos 3 años la informalidad. Y con relación a la dualidad, por mucho tiempo vamos a tener, y muchos pequeños negocios van a seguir utilizando los comprobantes en papel. Por ejemplo, el papel se lo van a seguir utilizando los colmados,
En los salones de belleza también. La gente de la bomba de gasolina, no sé por qué están en los comprobantes únicos, no deberían de estar. Si hasta pasar una tarjeta de crédito está un verifone, no sé por qué. Yo sé que es un volumen, pero no deberían de estar. Y también el papel va a servir para el plan de contingencia. Cuando haya problemas con el fluido eléctrico, no haya conexión al internet, esos comprobantes de tipo B son los que van a suplir esa situación de contingencia. Israel, ¿cómo va a impactar a aquellos contribuyentes que están en el régimen simplificado de tributación ahora con la nueva ley de facturación electrónica? Pero vamos a querer que tú esa pregunta nos la respondas en el próximo bloque. Volvemos ahora.